Ese es el mismo río, ¿no? Bueno, primeramente saludar a los compañeros y compañeras que no había saludado anteriormente y a los que están viendo el video. Entonces, esta clase de hoy voy a repetir un poco lo de la clase, ¿cómo es que se llama? Lo de la clase del grupo 8 por, como les estaba diciendo fuera de cámaras, me interesan algunas cosillas, algunos truquillos o cosas que se pueden ir haciendo. Entonces, voy a empezar a compartir. Ahí nada más. Ah, bueno, nada más para que lo tengan presente. Según lo que nos indica Rectoría, vamos a volver a tener la segunda clase de esta semana, la última clase, de forma virtual. Entonces, ahí para que lo tengan presente. Bueno, vamos a empezar entonces con el ejercicio que habíamos hecho la clase anterior. Este lo habíamos trabajado a partir de fuerzas y torques. Y ahorita lo habíamos trabajado a partir de fuerzas y torques. En este momento lo vamos a trabajar a partir de energías. ¿Ok? Entonces ahí, nada más para que lo tengan presente. Bueno, lo primero que vamos a ver es que el sistema se compone de tres cuerpos. Tenemos que analizar lo que es el cilindro, tenemos que analizar lo que sería la polea y lo que sería el bloque que se está cayendo. ¿Ok? Entonces, vamos a ir analizando esos tres cuerpos. eh, Vamos a ir analizando esos tres cuerpos. Y acá, entonces, lo primero es que para trabajarlo por energías, lo primero es que vamos a tener que generar un nivel de referencia para los cuerpos. ¿Ok? Ese nivel de referencia, como lo que nos interesa, no es la energía potencial como tal, sino lo que nos interesa es el cambio en la energía potencial, podemos generar un nivel de referencia diferente para cada cuerpo. Entonces, en el caso de la esfera, aquí podríamos poner el nivel de referencia. El bloque que va cayendo, tenemos por acá, vamos a decir un nivel de referencia cuando el bloque haya caído una distancia y. ¿Ok? Y acá podríamos poner un nivel de referencia la polea por acá. ¿Esto por qué? Porque vean ustedes que como la polea no se mueve, la energía potencial inicial y la final la vamos a considerar como cero. Igualmente en el cilindro, como se mueve a lo largo de una plataforma a una misma altura, entonces si ponemos el nivel de referencia ahí, vean ustedes que la energía potencial inicial y la final va a ser la misma para ambos. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿O hay alguna duda hasta acá? Ok. Entonces, una vez que tengamos eso, vamos a empezar a analizar un poco la caída de este bloque. Entonces, sabemos que la energía mecánica al inicio y al final se debe conservar. ¿Por qué? Porque no existe ninguna fuerza no conservativa. ¿Ok? Ahora, la pregunta siguiente es, ¿qué pasa con el cilindro cuando está girando? Ese cilindro, para poder girar, necesita tener una fricción.
¿Ok? Entonces, si hay fricción, ¿por qué les estoy diciendo que no existirían fuerzas no conservativas? Compañeros, compañeras, ¿alguien? ¿Kelly? No, profe, la verdad es que no sé. ¿Andy? ¿Dey? No sé, profe. Ajá, Andy. ¿Tomás? Ni idea, profe. ¿Juan Pablo? Ok. Ahí básicamente es porque el trabajo, como se define como la fuerza, producto punto, desplazamiento, ¿ok? Noten ustedes que esa fuerza de fricción, cuando está girando el cuerpo, es una fricción estática. Entonces, al ser una fricción estática, ¿verdad? El desplazamiento que está teniendo esa fuerza de fricción va a ser cero. O sea, solamente vamos a tener trabajo debido a la fuerza de fricción si hay arrastre o si el sistema se desliza sobre la superficie. ¿Ok? ¿Me siguen? Entonces, si los voy dejando perdidos, pregunten. ¿Ok? Entonces, como esa fuerza de fricción no se arrastra, el desplazamiento es cero. Por eso, aunque exista una fuerza de fricción en el sistema, al ser esta fricción estática, esa no va a realizar trabajo. Ahora, aparte de eso, no existe ninguna otra fuerza que no sea conservativa. ¿Ok? Entonces, por eso la energía mecánica al inicio va a ser igual a la energía mecánica final. Ahora, ya que tenemos eso presente, analicemos el sistema. Si este bloque cae a una distancia y, la polea simplemente va a girar, o sea, no se va a desplazar. Pero al final va a tener una cierta velocidad angular que necesitamos considerar. En el caso de la esfera, del cilindro, perdón, ese cilindro se va a desplazar acá una distancia y. Pero entonces acá al final va a tener una cierta velocidad angular y no solo tiene velocidad angular, no solo se mueve de forma angular, sino también que se va a desplazar con una cierta velocidad. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer que el sistema se libera del reposo. Si el sistema se libera del reposo, entonces, al hacer el análisis, en este caso, vean que la energía mecánica, vamos a irla viendo cuerpo por cuerpo del cilindro. Al inicio, tiene
bueno, ninguna va a tener energía potencial elástica, puesto que no hay ningún resorte ni ningún ente que se esté estirando. Entonces, el, el cilindro al inicio no tiene energía potencial, puesto que ahí pusimos nuestro nivel de referencia. Energía cinética de rotación ni de traslación va a tener porque al inicio está en reposo. Ahora vamos con la polea. La polea al inicio no tiene ni energía potencial gravitacional, ni energía cinética rotacional, ni traslacional. ¿Ok? Entonces, porque está en reposo. Pero el bloque no tiene energía cinética, pero sí tiene energía potencial. Entonces, en el caso del bloque, vamos a tener una energía potencial dada por masa por gravedad por altura. ¿Ok? Esa va a ser la energía potencial al inicio que va a tener el bloque. ¿Ok? Y esa sería toda la energía mecánica que tenemos al inicio. Ahora, cuando la esfera, perdón, cuando el cilindro haya llegado y se haya desplazado a una distancia X o una distancia Y, perdón, ese cilindro va a tener energía cinética de rotación y energía cinética de traslación. Por lo tanto, la energía total del cilindro va a ser un medio de la inercia del cilindro por la velocidad angular al cuadrado. ¿Ok? ¿Vamos bien? Pero también tiene de traslación, o sea, un medio de la masa del cilindro por la velocidad al cuadrado. ¿Ok? Seguimos. ¿Qué va a pasar con la polea? La polea, vean que no se está cambiando de posición, por lo tanto la energía potencial gravitacional va a seguir siendo cero, pero sí va a tener una energía cinética de rotación. Entonces va a ser un medio de la inercia de la polea multiplicado por la velocidad angular de la polea Yo como era al cuadrado. ¿Ok? la galletilla. Entonces, aquí este es del cilindro. Vamos a tomarlo aquí. ¿Y qué más? El bloque, el bloque va a caer una distancia Y, por lo tanto, va a tener una energía cinética de traslación, que sería un medio de la masa del bloque por la velocidad del bloque al cuadrado. ¿Ok? ¿Me siguen hasta acá, compañeros, compañeras? ¿Sí o no? Sí, profe. Ok, excelente. Ahora, vean que ahí tenemos un montón de velocidades diferentes y cosas diferentes. Ok, empecemos a ir ordenando las cosas. Primero, como acá el que está moviendo el cilindro es la cuerda, vean ustedes que al moverse una distancia Y, en el mismo tiempo que el bloque se cae una distancia Y, entonces podemos decir que la velocidad del cilindro va a ser igual a la velocidad con la que está cayendo el bloque. ¿Ok? Y como esas dos son iguales, aparte de eso, como la cuerda está pasando por la polea, vean ustedes que la cuerda hace girar la polea. Y esa velocidad tangencial que va a tener la polea va a ser la misma
que la cuerda y que y que el cilindro y que el bloque. ¿Ok? Entonces, todas esas velocidades terminan siendo iguales. Y a eso simplemente le voy a llamar V para simplificarme la vida. ¿Estamos? Ahora, vamos a empezar a ver cómo se relaciona esa velocidad del cilindro con la velocidad tangencial del cilindro. Noten ustedes que la velocidad del cilindro a la que se mueve el cilindro, como lo habíamos visto en el ejercicio aquel que habíamos hecho de la bicicleta, ¿se acuerdan? La velocidad a la cual se mueve el cuerpo es igual a la velocidad tangencial que vamos a tener en la parte del cilindro aquí abajo. Entonces, eso va a ser la velocidad angular multiplicado por el radio del cilindro, que en este caso es 2R. Y así vamos a expresar lo que sería la velocidad del cilindro. ¿Vamos bien? Y otra cosa es esta velocidad angular de la polea. ¿Por qué? Porque la velocidad tangencial de la polea, yo puedo relacionarla con la velocidad angular de la polea multiplicada por el radio de la polea. Acuérdense que velocidad tangencial es igual a la velocidad angular multiplicada por el radio. ¿Ok? ¿Vamos bien? Suave, profe, ¿puede repetir eso que acaba de decir? Ok, recuerden ustedes de movimiento circular que la velocidad tangencial es igual a la velocidad angular multiplicado por el radio. ¿Sí? ¿De acuerdo? Eso era, eso era. Es que se le cortó justo. Ah, ok, ok. Entonces, como la velocidad tangencial es igual a la velocidad angular por el radio, lo vamos a sacar para el cilindro, para la polea, que serían los dos cuerpos que estarían girando en este ejercicio. Ujú. Y relacionamos también cómo se comportan las velocidades entre sí. Ok, ya que tenemos eso, vamos a empezar a trabajar un poquito estas cosas. Vean que es un medio de todos ellos. La verdad, lo puedo mandar al otro lado. Entonces, me va a quedar que 2 veces la masa por la gravedad por Y va a ser igual a ¿qué? Al momento de inercia del cilindro. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que se aprendieran el del disco o el del cilindro? Ese momento de inercia era la masa por el radio al cuadrado, que en este caso el radio del cilindro es 2R al cuadrado entre 2. ¿Ok? Ese va a ser el momento de inercia del cilindro, multiplicado por la velocidad angular del cilindro al cuadrado. ¿Ok? Más la masa del cilindro, que todas las masas son iguales, por velocidad al cuadrado, más el momento de inercia de la polea, que igual es otro disco o cilindro. Y en este caso sería la masa por el radio de, que en este caso es R al cuadrado, entre 2. Y eso por la velocidad angular de la polea al cuadrado. ¿Ok? Más la masa del bloque por la velocidad al cuadrado. Y ese sería entonces a lo que vamos llegando.
Ahora bien, si por acá ustedes observan bien, vean que al multiplicar 2r cuadrado por la omega del cilindro al cuadrado, esto de acá es esta expresión de acá. Y este otro que tenemos por acá corresponde a esta otra expresión. ¿Ok? Y ahora sí, trabajemos eso un poquito y nos queda entonces que 2 veces la masa por G por Y va a ser igual a ¿qué? A mv cuadrado entre 2 más mv cuadrado más mv cuadrado entre 2 más mv cuadrado. ¿Me siguen? Ok. Sí. Esta masa estorba. Entonces la puedo sacar a factor común para eliminarla. ¿Y qué nos queda entonces? Que 2G por Y va a ser igual a ¿qué? A V cuadrado entre 2 más V cuadrado más V cuadrado entre 2 más V cuadrado. O sea, si sumamos este con este, nos queda V cuadrado más V cuadrado más V cuadrado. Sería 3 veces la velocidad al cuadrado. Y nos queda entonces que la velocidad al cuadrado va a ser igual a ¿quién? Voy a escribirlo así. 2 por G entre 3 por Y. Ok, ¿van entendiendo lo que hemos hecho? Profe, yo tengo una pregunta. Ajá. A la inicial, ¿por qué es 2M en vez de nada más M? ¿Cuál inicial de 2M? La energía Aquí. mecánica inicial. Ajá. Ah, no, no es 2M. Este 2, ese es un medio que lo mandé a multiplicar al otro lado. Ah, ok, ok. Ya, ¿Y ahora sí? listo. Sí, sí, gracias. Ok, excelente. Porque ahora sí viene lo complicado. Bueno, no es tan complicado tampoco. ¿Se acuerdan ustedes que yo les había dicho de las 3 ecuaciones de cinemática que íbamos a usar siempre? Había una que usaba velocidad al cuadrado, ¿se acuerdan? Sí. Ok, ¿cómo era esa ecuación? Velocidad al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el cambio de posición. ¿Cierto? ¿Se acuerdan de esa ecuación? Y ahora vamos a ir viendo unas cosillas. Primero, ¿qué dijimos del sistema? ¿Cómo estaba el sistema al inicio? En reposo. Entonces la velocidad inicial es, Cero. eso no existe, ¿cierto? ¿Y qué más? Noten ustedes que me queda esta misma expresión. V cuadrado, el 2, ¿cierto? ¿Y quién es delta Y?
Delta Y es la altura que cayó el bloque. ¿Me siguen? Entonces, si comparamos, ¿qué va a pasar ahí? Si comparamos eso, ¿qué obtenemos? Que la aceleración es g entre 3. Correcto. Entonces, vean cómo logramos encontrar la aceleración viendo simplemente energías. Profe, pero yo tengo una pregunta, o sea, ¿por qué puso el 3 solamente o sea, entre la gravedad? ¿Por qué no entre todo? Es ¿Cómo que decidió eso? O vea que es lo mismo, Kelly. sea, ponerlo en todo y ponerlo solo en la gravedad es igual. De ahí sí, veámoslo así. ¿Qué pasa si hago 2 por 8 por 5? Y eso lo divido entre 4. Sí, Kelly. Ajá, Entonces, ¿cuánto es 5 por 8? 5 por 8, 40. Por 2, 80. Entre 4, eso me da 20. ¿Cierto, Kelly? ajá. Pero ¿qué pasa si yo solo divido uno de esos números? ¿Cuánto es 8 entre 4? Dos, ¿Por 2? cuatro, ¿Por 5? y 20. Entonces, Sí, no, sí, digamos, yo eso lo entiendo, solamente como, o sea, en el momento de poner la expresión, eso es lo, digamos, lo que estaba pensando nada más. ok. Ahí nada más, Kelly. Lo mío fue totalmente intencionado ponérselo solo a la G. ¿Por qué? Porque yo estoy buscando esta forma. ¿Ya? Para poder separarlo. Sí, estaba acomodándolo para que se pudiera utilizar esa otra ecuación de velocidad. Exacto. Ok, Y ok, para que se ok. pudiera ver más fácil cuánto vale G. Ok, ok. ¿Cuánto vale Gracias. la aceleración? Con gusto. Pero sí, sí. Es exactamente lo mismo. Nada más ustedes el 2 quitan el 2 quitan el delta Y, quitan el delta Y y a esto se le llama aceleración. Quitan eso y lo que queda ahí es la aceleración. ¿Ok? Entonces, ¿qué les pareció esta otra forma de calcularlo? Nada más una pregunta. ¿Cuánto nos dio este ejercicio la clase anterior? La aceleración, que ya lo habíamos hecho por fuerzas y torques. ¿Cuánto nos dio la aceleración la clase anterior? Ujú. ¿Ve? ¿No lo anotaron ahí? Dio lo mismo, gravedad entre tres. Ok.
Entonces vean que es exactamente igual si lo hacemos por fuerzas y torques o si lo hacemos por trabajo y energía. Siempre nos va a dar exactamente lo mismo. ¿Ok? Entonces, ¿qué les pareció el ejercicio? ¿O hay alguna duda o pregunta que tengan? Ok. Continuamos entonces. Esta clase de hoy quería hacer algunos ejercicios. Ese es uno, digamos, dentro de los ejercicios que quiero hacer ese, quiero hacer este, quiero hacer este. Bueno, este es el que vamos a hacer ahorita. Y quería hacer también, no, quería, vamos a ver, ay, ¿qué se hizo? Aquí está. Este también quería hacerlo en esta semana. Esos son los ejercicios que tenía pensado hacer, digamos, durante estos días, o entre hoy y el jueves. Vamos a ver cuánto nos da tiempo. Y también quiero que para el jueves ustedes traigan las dudas o preguntas que tengan. ¿Estamos, compañeros, compañeras? Entonces, vamos a trabajar este con tres masas diferentes. ¿Ok? Ah, vamos a recortarlo de nuevo. Y este se los voy a dejar para que ustedes lo hagan por suma de fuerzas y suma de torques. ¿Ok? Y aquí también les voy a hablar un poquito de lo que sería ¿cómo es que se llama? La fuerza de reacción que tienen los cuerpos. ¿Ok? Entonces, primero, acá, ¿cuáles fuerzas se estarían aplicando? Vean ustedes que aquí hacia abajo tenemos una tensión, que se le podría llamar tensión 3. De aquí para abajo tenemos una tensión 2. Acá para abajo tendríamos una tensión 1 sobre la polea. Y aquí tenemos la masa de la polea por la gravedad, que serían las fuerzas que se estarían aplicando. ¿Me siguen? Pero pregunta, Sí, ajá, ese sistema en este momento estaría en algún tipo de equilibrio o no, esa polea. ¿Estaría o no estaría en algún tipo de equilibrio? yo diría que estaría en equilibrio traslacional, nada más. Excelente. Correcto, ese estaría en equilibrio traslacional. ¿Por qué? Porque no se traslada. Y para poder estar en equilibrio traslacional, es indispensable que la suma de fuerzas sea igual a cero. Pero con solo ver las flechas, ¿qué dicen ustedes? En este caso, la suma de fuerzas no me daría cero. ¿Por qué? Porque todas las flechas van para abajo. Entonces, para que exista ese equilibrio traslacional y que exista que la suma de fuerzas sea cero, entonces acá en el pin que sostiene la polea
debería de haber una fuerza que es la que sostiene todo el sistema. Esa fuerza está compuesta tanto por normal como por fuerzas normales como por fuerzas de fricción que hay entre el eje y la polea. Y eso es lo que se le llama una fuerza de reacción. ¿Ok? ¿Vamos bien? Y esta, Ahí tengo una pregunta. ajá, Este, si hay fuerzas de fricción para calcular la fuerza de reacción, ¿esa fuerza de fricción se nos da con coeficiente o hay que averiguarla de alguna forma? no, no, en realidad, más bien, esta fuerza de reacción nosotros la calculamos o agarramos, se calcula, más bien es a partir del resto de las fuerzas. ¿Ya? Ah, ok. Sí. La fuerza de reacción, en este caso, esa fuerza de reacción únicamente dependerá de fuerzas normales. Estaríamos considerando que no hay fricción en el eje de las poleas. ¿Estamos? Pero en otros casos vamos a tener fuerzas de reacción vistas de otra manera. ¿Ok? Donde sí se considerarían fricciones y normales y todas las cosas que hay. ¿Estamos? Ok, entonces este ejercicio yo lo quiero resolver porque lo que quiero es que ustedes vean las relaciones que existen entre velocidades, ángulos y todas esas cosas de movimiento lineal a movimiento circular para poder utilizarse acá. ¿Ok? Entonces, este lo voy a resolver también por trabajo y energía. Se los dejo a ustedes para que lo resuelvan por torques, por fuerzas y torques, para, para ver eso. Entonces, lo primero que vamos a ver es qué es lo que va a hacer el sistema. Como ustedes ven, esta masa 3, bueno, la masa 1 y la masa 2 van a tender a bajar. ¿Por qué? Porque masa 2, m- masa, la suma de la masa 2 y la masa 3 son 3 kilogramos. Masa 1 y masa 2 sumados dan 3 kilogramos. Y la masa 3 mide 3 kilogramos. Entonces estaría balanceada. Pero al tener una masa más alejada, esta va a hacer que el objeto caiga. Porque va a generar más torque. ¿Estamos? Entonces, este bloque, el bloque uno, va a elevarse una distancia y. Y esa distancia le voy a llamar y1. El bloque 2 va a caer ¿cuánto? ¿Cuánta distancia caerá el bloque 2? Si el uno sube y1, ¿cuánto cae el y2? ¿Cuánto caerá la masa 2? Lleno. La misma distancia que el otro, y1. ¿Por qué? Porque es la misma cuerda. O sea, si esta cuerda de aquí a aquí sube, eso va a bajar en este otro lado. ¿Ok? Entonces esas yes van a ser iguales. Pero ¿cuánto va a caer esta masa 1? Compañeros, compañeras. Esta otra masa
no va a caer en la misma distancia que caen las otras. ¿Por qué? No tendríamos que calcular el arco de M1. Exacto. Entonces aquí va a caer una distancia Y2. Así se lo vamos a llamar, Y2. Por acá, otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es que aquí yo a este le voy a llamar radio 1 y a este otro le voy a llamar radio 2, que es el más grande. ¿Me siguen? Entonces, lo que se mueve, lo que sube este bloque, yo podría decir que ese Y1 sería el arco que está subiendo. Por lo tanto, el ángulo que se va a mover la polea va a ser Y1 entre R1. Ese es el ángulo que va a moverse la polea. ¿Por qué? Porque el arco es igual al ángulo por el radio. Entonces, este arco que se movió es la distancia o la cantidad de cuerda que se estaría moviendo a través del círculo. ¿Me siguen, compañeros, compañeras? De momento sí, ahí vamos. ¿Ok? Y esta masa 2, la distancia que va a caer sería el arco o la distancia que se movió la cuerda entre el radio que pasó ahí. Y como el ángulo de toda la polea junta va a ser el mismo, entonces por eso esto que está acá sería lo que ocurre. Profe, Sí, Eduardo. el Y2 Ujú. es menor que el Y1. O ¿Correcto? no. Sí, ¿verdad? Ok. No, suave. Más bien el Y2 va a ser más grande que Y1, Ah, ok. Ok, porque el ok. radio es más grande. Ah, sí, sí, sí. Ah, me equivoqué yo. Ok, ok. Y ahora sí, 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 sí. ok. Igual podemos hacer una relación para las velocidades. La masa 3, cuando ha subido acá, va a llevar una velocidad 1 hacia arriba. Y esta masa 2, cuando está aquí abajo, va a llevar una velocidad 1 también porque están movidas por la misma cuerda. Y esta de acá va a llevar una velocidad 2. Y esa velocidad que lleva cada cuerpo en esos instantes va a estar relacionada con la velocidad tangencial en la polea en estos puntos. Por lo tanto, vamos a decir que la velocidad angular de la polea, esa debe ser constante. Y como la velocidad angular debe ser la misma, entonces yo para calcularla sería esta velocidad tangencial entre el radio. En este caso, radio 1 y la velocidad tangencial 2 entre el radio 2. Y así es como se relacionan las cosas. De igual manera, yo puedo analizar el caso de las aceleraciones. Si ustedes ven, las relaciones que estamos encontrando aquí y acá son iguales para distancias, para velocidades y van a ser iguales para aceleraciones. ¿Qué significa eso? Que la aceleración de la masa 3 es igual a la aceleración de la masa 2
pero esa sería la aceleración tangencial en la polea. Por lo tanto, la aceleración angular, si la queremos ver, va a ser la aceleración tangencial 1 entre el radio 1 y esa va a ser igual a la aceleración tangencial 2 entre el radio 2. Esto viéndolo un poco con el ejercicio de la bicicleta que habíamos hecho. Ok, entonces eso también va a ser posible. ¿Vamos bien hasta acá? Compañeros, compañeras. Ok, y entonces hacemos exactamente lo mismo que habíamos hecho. La energía, en este caso, se debe conservar. O sea, la energía mecánica al inicio va a ser igual a la energía mecánica final. ¿Ok? Entonces, aquí vean ustedes que este va a ser el nivel de referencia para la bola uno y así sucesivamente. O sea, sería este de aquí abajo y este de aquí abajo. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Cuánta energía mecánica tenemos al inicio? Si parte del reposo, eso por una cuestión de simplicidad, ¿verdad? Porque acuérdense en que velocidad al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más dos veces la aceleración por el cambio de posición. Entonces, para que esas cosas sean un poco más simples, vamos a tomar que la velocidad inicial sea cero. ¿Ok? Ahora sí, ¿qué energía mecánica tenemos al inicio? Al inicio, todo está quieto, entonces no hay energía cinética. Solamente vamos a tener energías potenciales. ¿Cuáles serían? La masa 3 está en el nivel de referencia, así que su energía cinética su energía potencial gravitacional es cero. La masa 2, vea que sí está a una altura y1. Entonces vamos a decir que eso sería masa 2 por gravedad por y1. ¿Ok? La masa 1 también está a una cierta altura con respecto a la que nosotros estamos estableciendo. Entonces va a ser más m1 por gravedad por y2. ¿Ok? Esa va a ser la energía potencial inicial. La polea no me interesa la energía potencial, puesto que no se va a mover del lugar. Ahora, ¿qué energía tenemos al final? Tenemos que analizar todas las energías. Primero, vamos a ir analizándola una por una. La masa 1 ahora va a estar en el suelo. Oh, voy a irlo analizando más bien de derecha a izquierda para ir llevando un orden. La masa 3 ahora ya subió. ¿A dónde va a estar? Va a estar entonces a una altura y2. Entonces va a ser masa 3 por gravedad. Perdón, a una altura y1. Esa va a ser la energía que va a estar cuando la bola haya subido aquí. ¿Qué más? Va a tener una velocidad 1. Entonces va a ser un medio de la masa 3 por velocidad 1 al cuadrado. ¿Vamos bien? Compañeros, compañeras.
De momento sí. Ok, vamos con la masa 2. La masa 2 ya no va a tener energía potencial, pero sí va a tener energía cinética. La energía cinética va a ser un medio de la masa 2 por velocidad 1 al cuadrado. ¿Ok? Ahora vamos con la masa 1. La masa 1 no va a tener energía potencial, pero sí cinética. O sea, un medio de la masa 1 por velocidad 2 al cuadrado. Noten ustedes que estas velocidades, la 2 va a ser diferente a la 1, que es lo que hemos estado diciendo. Entonces, esa va a ser la energía cinética que vamos a tener al final del recorrido para las masas. Pero también tenemos otro cuerpo que funciona ahí o que trabaja ahí. ¿Y cuál va a ser? La polea. ¿Y cuál sería entonces la energía cinética de la polea? En este caso, no tiene energía cinética de traslación, puesto que no se está trasladando, pero sí de rotación. O sea, tendría un medio de la inercia de la polea. ¿Por quién? Un medio de la inercia de la polea por velocidad angular al cuadrado. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí. Ok. Este que está aquí sumando, voy a quitármelo de encima al mandarlo a restar al otro lado. Entonces, ese lo puedo mandar a restar al otro lado y listo. ¿Qué más podemos hacer? Vean que puedo sacar G a factor común. Sacamos G a factor común. Entonces nos quedaría. Y esta era M2. ¿Sí o no? Este 2 de aquí, yo lo estoy sacando de este un medio. Para ir acomodando las cosas. ¿Me siguen? De momento sí. Sí. Ok. Bueno, ese G, bueno, no importa. Ya lo saqué, ya lo saqué. Y entonces volvamos a escribir todo, pero en los mismos términos. O sea, que las cosas sean iguales. En este caso, ¿qué hacemos? En lugar de poner los valores de Y, vamos a poner los valores del ángulo. Entonces me queda que 2G multiplicado por M2. ¿Y quién sería Y1? Y1 sería R1 por zeta. Profe, Sí, el ángulo es con respecto al centro de masa de la polea. sería este ángulo que se estaría moviendo aquí, este ángulo zeta, que esta distancia de acá, esta distancia correspondería a esta distancia que está cayendo cada uno de los cuerpos. Ya, Ok, igual acá, la distancia que se recorrería aquí
correspondería a esta altura que subieron. Ese es S. Entonces, vea que esa distancia es el ángulo por el radio. ¿Ok? Entonces, estoy usando estas expresiones de este cuadro para cambiar esos Y1 y Y2 y que todo me quede en términos de zeta y R. Sería entonces más M1 por R2 por zeta menos M3 por R1 por zeta. ¿Ok? Pero aquí también voy a hacer otra cosa. Voy a sacar zeta a factor común. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. De momento sí. Ok. Acá, entonces, ahora voy a usar este otro cuadro de acá ¿cómo es? Que empieza a cambiarme las velocidades con esa velocidad angular. Entonces, lo que es lo mismo para todos es la velocidad angular. Entonces, vamos a escribir todo en términos de la velocidad angular. Nos queda entonces que velocidad 1 al cuadrado sería R1 por omega. Entonces me quedaría M3 por R1 cuadrado por omega cuadrado. Este también es V1, entonces sería más masa 2 por R1 cuadrado por omega cuadrado. Aquí M1, V2 lo vamos a cambiar entonces por R2 por omega. Entonces sería más M1 por R2 al cuadrado por omega cuadrado. ¿Ok? Más la inercia de la polea por omega cuadrado. ¿Ok? ¿Está claro? Sí, profe. ¿Y ahí qué creen ustedes que podemos hacer? Sacar el omega cuadrado. Eso Saquemos mismo. ese omega cuadrado. Correcto. Entonces, si ya lo sacamos a todos, podemos despejar. Y nos queda entonces que omega cuadrado va a ser igual ¿a quién? A 2 por G por M2 R1 más M1 R2 menos M3 R1 y este paréntesis lo mandamos a dividir al otro lado. Y nos... Profe, le falta el ángulo arriba. Sí, ya voy. Entonces sería entre M3 R1 cuadrado más M2 R1 cuadrado más M1 R2 cuadrado
más la inercia de la polea. Y esto lo vamos a multiplicar por zeta. ¿Ok? ¿Está claro? Sí, Y ahora sí, lo vamos a relacionar. Acuérdense ustedes que la misma ecuación que nosotros teníamos para velocidad, la podemos usar para velocidad angular. Entonces nos queda que omega cuadrado va a ser igual a omega sub 0 cuadrado más dos veces la aceleración angular por el cambio de ángulo. Como la velocidad angular inicial es cero, entonces se quita y ahora sí comparamos. ¿Qué comparamos? Que cita está aquí, el 2 este aparece aquí y omega cuadrado es este que está aquí. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que toda esta expresión de acá es lo que llamamos aceleración angular. ¿Cómo vamos? Compañeros, compañeras. Creo que bien. Ok. Y ahora sí nada más metamos los valores. Y nos queda entonces que esa aceleración angular es la gravedad, 9,8 por paréntesis, masa 2. Y nos dicen que la masa del bloque 2 es 1 kilogramo por el radio 1. El radio interno es de punto 0,10 metros más masa 1, que es de 2 kilogramos por 0,10 metros, menos, no, mentira, la masa 2 es de 0,20 metros, que es R2, y ese radio 2 es de 20 centímetros. Masa 3, que la masa 3 es de 3 kilogramos por 0,1 metro, dividido entre la masa 3 por 0,1 al cuadrado, más masa 2, que serían 2 kilogramos, por punto 2, la masa, no, masa 2 por R1, que sería 0,1 metro al cuadrado, más masa 1, que es 2 por 0,2, masa 1, ajá, 2 por R2, 0,2 al cuadrado, más el momento de inercia de la polea, que será 0,0170, y eso me da, ah, o sea, para ver una cosa, así. Bueno, ahí cualquier cosa lo revisen. Cualquier cosa lo revisan y me parece que eso está dando, ¿cuánto les dio a ustedes?
a mí me está dando que alfa es igual a 13,33 radianes por segundo cuadrado. ¿Ok? Y ahora sí, si ya tenemos ese, podemos encontrar el resto de las cosas. Porque, por ejemplo, acá, sería, la aceleración del bloque 3 sería alfa por el radio 3, o sea, 1,33 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué pasa con la aceleración de la masa uno? ¿Cuál sería esa aceleración? Sería alfa por el radio 2 y así sucesivamente. Profe, ¿y cómo se sacan las tensiones? Las tensiones. Ok. Sí, ahí vean un poco de eso porque no sé qué metí mal en la calculadora y me dio diferente. Seguro me comí algún cuadrado para el otro grupo. Entonces, ahí nada más para que revisen bien esos valores. Para las tensiones se puede calcular de una manera un poco más simple. Porque vean ustedes que si hago el diagrama de cuerpo libre, aquí tengo tensión, tengo peso, ¿cierto? Y tengo aceleración. Y de esa manera puedo encontrar la tensión en esta parte del acuerdo. Entonces, como la aceleración ya la calculé, entonces me queda que la tensión es igual a masa 3 por gravedad más masa 3 por aceleración. Sí, Sí. Y las otras, la aceleración va para abajo, ¿no? es que vea que en la cuerda está jalando la polea hacia abajo, pero está jalando la masa hacia arriba. Igual acá. Y esas tensiones son las mismas. ¿De acuerdo? Ajá, pero digo, en la masa 2 la aceleración sigue siendo para arriba. No, en este caso la aceleración va para abajo. Entonces Entonces me queda que sería menos, tensión va a ¿no? ser igual a masa 2 por gravedad menos masa 2 por aceleración. Ok, ok, ok. Igualmente en este bloque. ¿Ok? Sí, Pero sí, es nada más cuestión de hacer un diagrama de cuerpo libre y sacar esa suma de fuerzas. ¿Qué? En ese caso, la aceleración para la tensión sería la misma que la aceleración angular de la polea. No, la aceleración para esas tensiones sería la aceleración tangencial de la polea Ah, ok. en esos puntos. Ujú. Entonces, ahí lo que tienen que revisar bien es cuestiones lineales y cuestiones angulares. Aquí en este caso es una aceleración lineal, por lo tanto tiene que ser tangencial en el caso de la polea. Ujú. profe, y la fuerza de reacción. La fuerza de reacción. De ahí lo que habíamos visto, aquí tenemos tensión, aquí tenemos tensión, aquí tenemos tensión, aquí tenemos el peso de la polea
y la fuerza de reacción hacia arriba. Entonces, esta fuerza de reacción menos este, menos este, menos este, menos este, eso me tiene que dar cero. Por lo tanto, la fuerza de reacción, si la despejo, va a ser igual a tensión uno más tensión 2 más tensión 3 más el peso de la polea. Ah, ok, ok. Sí, suma de fuerzas es igual a cero. Ok. Estamos. Compañeros, compañeras. Ujú. Ok, y quiero que hagamos también un poquito este otro ejercicio. ¿Me siguen? Entonces, vamos a ver, ¿cuáles fuerzas tenemos sobre la varilla? Vean que aquí tenemos una tensión, aquí tenemos el peso de la varilla y por acá tenemos una contrapesa, que a esta le voy a llamar P, que es la que hace que caiga. ¿Me siguen? ¿Vamos bien? Para ese análisis, la tensión del contrapeso entre la varilla, esa que tiene esa cuerda, ¿la consideramos o no? ¿Cómo? La cuerda que sostiene el contrapeso, digamos, ¿es importante para el análisis, analizar esa tensión de esa cuerda o no? Como está en equilibrio, esa tensión es igual al contrapeso que está cayendo. Entonces podemos omitir eso, a menos que nos digan cuánto vale las dos tensiones. ¿Ok? Ah, ok. Sí, sí, pero si ustedes lo ven así, sepan que valen lo mismo, esos pesos. Ese peso y esa tensión. Entonces nada más lo voy a tomar de esa manera. Y ahora, Profe, ajá, la, Eduardo, disculpe, eh, la varilla está pegada a la pared. la varilla no está pegada, simplemente está puesta. Ah, ok. Creo que ya va viendo un poco a lo que quiero ir. Entonces, vamos a ver un poco acá. Vea que esta tensión va tanto para arriba como para la izquierda y tiene una fuerza de 50 newton. ¿Ok? O sea, va a tener menos de 50 para arriba y menos de 50 hacia la izquierda. El peso de la varilla son 50 newton, va para abajo. Y el contrapeso son 100 newton que va para abajo. O sea, hacia abajo van 150 newton. ¿Estamos? Entonces, ajá, Cristian. En este caso, tendríamos que descomponer la tensión en cada uno de los ejes para analizarlo con las demás fuerzas. Se puede hacer eso, pero ahorita vamos a trabajar un poco algunas cosas. ¿Ok?
para que lo veamos un poco mejor. ¿Les parece? Ok. Ahorita, ahorita lo que yo les quiero, ahorita lo que yo les quiero decir o lo que quiero que vean es lo siguiente. Primero, esa varilla se supone que tiene que estar en equilibrio. Si está en equilibrio, ¿qué condiciones se deben cumplir para que eso esté en equilibrio? Profe, eso no es que, que no esté girando y que no se mueva. Exacto. ¿Y qué debe pasar para que no gire y no se mueva? Suma de fuerzas en cero y las de torque también. Excelente. Por lo tanto, si la suma de fuerzas y torques me tiene que dar cero, ¿qué me dicen ustedes en el eje X? ¿Esto me da cero? ¿En X me da cero? No, No. No, porque vea que aquí tengo una fuerza que va hacia X negativa. Entonces, acá tengo que tener una fuerza dirigida hacia X positiva. Y esa sería la componente en X de la fuerza de reacción. Sí, profe, esa fuerza es como la normal. Nada que ver. exacto, exacto. Esa tiene que ver con la fuerza normal. Muy bien. Por eso es por lo que les digo, la fuerza de reacción en realidad es la combinación de fuerzas en general, fuerzas normales y fuerzas de fricción en términos generales. ¿Ok? Ahora, en el eje Y vamos a tener fuerza igual a cero. No, ¿Hacia dónde tenemos más fuerza? hacia abajo. Hacia abajo hay más fuerza. Entonces, la fuerza de reacción se va a oponer a esas fuerzas. Y o sea, vamos a tener una fuerza de reacción hacia arriba. Y esa sería la componente en Y de la fuerza de reacción. ¿Lo entendieron? Y esta va a ser entonces la, este vector que tengo acá, que sería la suma de las componentes en X y en Y. Eso es lo que se llama la fuerza de reacción como tal. Por eso les digo, tienen componentes tanto va a tener componentes tanto de normales como de fricciones. ¿Les quedó claro? Profe, pero Ajá. ¿cómo suma? ¿Cómo que suma? No debería ser De, Pitágoras ahí. no, 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 no. Acuérdense que la fuerza de reacción como tal es un vector. Y va a ser la fuerza de reacción en X, en Y, más fuerza de reacción en Y, en J. Acuérdese que aquí estamos sumando vectores. Ah, ok, ok.
Esta no se, no sé, digamos, yo no las puedo sumar literalmente. Se tienen que sumar vectorialmente. Sí, sí, ya lo entendí, ya lo entendí. ¿Ok? Por eso yo le digo que es la resultante de la suma de las dos fuerzas, pero suma vectorial. Ok, entonces, la pregunta que les hago es la siguiente. ¿Dónde pondrían el eje de rotación en este caso? Para ver, me mando un mensaje. Ok, Juan, no hay problema. Ay, por cierto, ahora que me preguntan de la tarea, eh, se está valorando pasar la tarea para el viernes. Les digo, sí, Profe, compañeros, pero digamos, ¿eso por usted o por cátedra? ambos. Bueno, gracias. Ok, entonces, seguro mañana les estaría avisando y les estaría cambiando eso. Si no, cualquier cosa ahí me avisan. Ok, nada más traten de hacerla para mañana. Bueno, entonces, acá tenemos la varilla, que sería la línea azul, la que estamos analizando. En este caso, ¿dónde sería conveniente poner el eje de rotación? Bueno, sin hacer un análisis con, con fórmulas, yo diría en el centro de la varilla. ¿Por qué? Lo mejor sería ponerlo donde está la fuerza de reacción, porque no sabemos cuánto vale. ¿Crecen? Bueno, también ahorra muchos cálculos. Exacto. Ahí nos vamos a ahorrar un montón de cálculos y dolores de cabeza. Entonces la podemos poner ahí donde está la fuerza de reacción. Y ahora sí, empezamos a calcular cada uno de los torques. Vean que esta tensión va a tener una fuerza que va a ser paralela y una perpendicular. Entonces la componente perpendicular va a ser T por bueno, vamos a hacer que la suma de torques va a ser igual a cero. Suma de torques va a ser igual a cero. Entonces, el torque debido a la tensión va a ser igual a la tensión por el seno de 74 en este caso para calcular la componente perpendicular. Y eso lo vamos a multiplicar por la distancia. ¿Y qué distancia hay de A a B? 5. ¿Y ese torque qué signo tiene? Ley de la mano derecha, positivo. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el torque debido al peso de la polea? Ese torque primero va a ser negativo. Y aquí en este caso, vean que es más fácil calcular acá lo que sería el brazo de palanca.
Entonces, en este caso, tiramos una línea que pase por el peso, ¿ok? Y calculamos esta distancia que hay en ángulo recto desde el eje de rotación hasta eso. Entonces, ¿cuál sería esa distancia? Vean que estos serían la 53 grados, el ángulo complementario serían 37 grados, ¿ok? Por lo tanto, nos queda que el torque va a ser igual a los 50 newton multiplicado por el brazo de palanca. Y el brazo de palanca sería esta distancia acá, ¿ok? Y esa distancia, como la barra, como la varilla es uniforme, entonces vamos a decir que es lo que mide la mitad de la varilla y que esa es la hipotenusa. Entonces el cateto adyacente sería por el coseno de 37. ¿Ok? ¿Me siguen? Entonces vean como acá va a ser mucho más fácil calcularlo a partir del brazo de palanca y no calcularlo a partir de la fuerza perpendicular. Igual el torque debido a esa pesa que tenemos ahí sería entonces negativo y sería la fuerza por el brazo de palanca. ¿Y cuál sería el brazo de palanca en este caso? Sería esta distancia de aquí hasta acá. ¿Ok? Y eso sería X por el coseno de 37. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Y esa suma de todos los torques me tiene que dar cero. Porque vean que la fuerza de reacción al estar en el eje no va a generar torque. ¿Ok? Y entonces, ¿cómo vamos con esto? Compañeros, compañeras. Bueno, ahí les dejo entonces el resto para que ustedes lo trabajen. Despejen ese valor de X y calculen también las componentes de la fuerza de reacción en X y en Y. ¿Ok? Entonces, para que lo vayan viendo. Entonces, no sé si hay alguna otra cosa, compañeros, compañeras. ¿Alguna otra duda, pregunta? Ujú. Ok. Bueno, si no, hoy los dejo salir temprano. Ahí como ya vimos esos ejercicios y los demás ejercicios sí nos van a conllevar un poquillo más de tiempo. Entonces, para no quitarles demasiado tiempo. Y para el jueves, entonces, traten de ir haciendo ejercicios y el jueves trabajamos ejercicios acá. ¿Les parece? Me parece.
Bueno, entonces me voy despidiendo de los que están viendo el video. Ujú.